Érase una vez un rey que comenzó su camino siendo fiel a Dios, ganó batallas imposibles y trajo prosperidad a su pueblo. Sin embargo, años después, este mismo rey cayó en desgracia, fue derrotado y murió trágicamente. ¿Qué pasó? ¿Cómo alguien tan bendecido al principio terminó lejos de Dios al final? Hoy vamos a sumergirnos en la increíble historia del rey Asa y descubrir las valiosas lecciones que trae a nuestras vidas. ¿Es tu fe fuerte o podrías estar cometiendo los mismos errores que Asa sin darte cuenta? Si te gusta contenido tan profundo como este, deja un me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos vídeos. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿ya conocías la historia del rey Asa? También abandona el lugar desde donde estás mirando. La historia del rey Asa no es solo un relato bíblico lejano, es una poderosa advertencia para todos nosotros. ¿Cuántas veces hemos iniciado algo con mucho entusiasmo y fe, pero con el tiempo dejamos de confiar en Dios y comenzamos a depender solo de nuestras propias fuerzas? Asa fue uno de los pocos reyes de Judá que comenzó su viaje haciendo lo correcto ante los ojos del Señor. Destruyó altares paganos, fortaleció su reino y vivió un período de paz y prosperidad. Pero con el paso de los años, algo cambió. El rey, que anteriormente había confiado completamente en Dios, comenzó a actuar con orgullo y autosuficiencia. Y este cambio condujo a su derrota y a un final trágico. Este dilema no es exclusivo de la historia de Asa. Se repite hasta el día de hoy, ya sea en dirigentes que abandonan sus principios o en gente común que deja que su fe se enfríe ante las dificultades. ¿Qué le pasó realmente a Asa? ¿Por qué fue bendecido al principio y derrotado al final? ¿Qué tiene que ver esta historia con nuestras vidas hoy? Estas son preguntas que responderemos en este vídeo, así que quédate conmigo hasta el final, porque te sorprenderán las lecciones que esta historia tiene para tu vida. Ahora, retrocedamos en el tiempo y entendamos el contexto del tiempo en que Asa gobernó. Para entender la historia del rey Asa, necesitamos retroceder en el tiempo y analizar el contexto político y espiritual en el que vivió. Asa fue el tercer rey de Judá después de la división del reino de Israel. Su reinado comenzó alrededor del año 911 a.C. y duró 41 años. Pero, ¿qué ocurrió realmente durante este período? Antes de que Asa asumiera el trono, Israel estaba atravesando un período turbulento. Después de la muerte del rey Salomón, el reino se dividió en dos partes. Reino de Israel, norte, gobernado por Jeroboam y sus sucesores. Reino de Judá, sur, gobernado por Roboam, hijo de Salomón. Esta división no era solo política, sino también espiritual. Mientras que el reino del sur, Judá, mantuvo cierta fidelidad al Dios de Israel, el reino del norte se hundió cada vez más en la idolatría y el paganismo. La tensión entre los dos reinos era constante. Fue en este escenario de crisis e inestabilidad que Asa se convirtió en rey. Heredó un reino que necesitaba urgentemente una reforma. A diferencia de sus predecesores, Asa decidió gobernar de manera diferente. La Biblia dice en 2 Crónicas 14:2, y Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor su Dios. ¿Pero qué hizo exactamente? Altares paganos destruidos. Asa ordenó derribar los postes sagrados y los ídolos que se habían erigido en Judá. Ordenó al pueblo que buscara al Señor. Exigió que los habitantes de Judá siguieran los mandamientos de Dios. Fortificó las ciudades. Asa construyó muros y fortalezas para proteger a Judá de los enemigos. Gracias a estas actitudes, Asa fue bendecido y su reino experimentó un largo período de paz. Pero esta tranquilidad no duraría para siempre. Después de 10 años de paz, Judá fue amenazada por un ejército gigantesco. Sisera el etíope avanzó contra Asa con 1.000.000 de soldados y 300 carros. La situación era desesperada. Asa sabía que su ejército era demasiado pequeño para enfrentarse a un enemigo tan poderoso. Fue entonces cuando tomó una decisión decisiva. Clamó al Señor. En 2 Crónicas 14:11, Asa hace una poderosa oración. Señor, no hay nadie fuera de ti que pueda ayudar en la batalla entre el poderoso y el débil. Ayúdanos, Señor Dios nuestro, porque en ti confiamos. Y Dios escuchó su oración. Contra toda expectativa, Judá ganó la batalla de manera milagrosa. El ejército enemigo fue completamente derrotado. El comienzo de la historia de Asa nos enseña algo fundamental. Cuando confiamos en Dios, Él nos da la victoria, incluso cuando todo parece imposible. Asa entendió que su fuerza no estaba en sus soldados ni en su estrategia militar, sino en su dependencia de Dios. Pero ¿ha mantenido Asa esa confianza a lo largo de los años? En los próximos capítulos veremos cómo este rey, que
inició su camino con fe y humildad, terminó alejándose de Dios. ¿Qué hizo que Asa se perdiera? ¿Dónde empezó a equivocarse? Después de la gran victoria sobre Sera el etíope, Asa tuvo un momento decisivo en su reinado. Había experimentado el poder de Dios y sabía que su fuerza provenía de confiar en el Señor. Sin embargo, esta experiencia no fue solo un don divino, sino también un llamado a permanecer fiel. Fue entonces cuando Dios envió a un profeta llamado Azarías, hijo de Oded, para entregar un mensaje a Asa y al pueblo de Judá. En 2 Crónicas 15:2, Azarías dijo: El Señor estará contigo mientras tú estés con él. Si lo buscas, lo hallarás, pero si lo abandonas, él te abandonará. Este fue un mensaje claro. La fidelidad de Asa y del pueblo de Judá determinaría si continuarían disfrutando de la bendición de Dios o enfrentarían dificultades. Este tipo de advertencia se repite varias veces en la Biblia. Dios a menudo le recuerda a su pueblo que la obediencia trae bendiciones, pero alejarse de él trae consecuencias. Asa escuchó esta advertencia y decidió actuar aún más radicalmente. Ante la profecía de Azarías, Asa no permaneció indiferente. Tomó medidas enérgicas para mantener a Judá en el camino correcto. Derribó aún más ídolos y altares paganos. No permitió que ninguna forma de idolatría continuara en el reino. Él reformó el culto al Señor. Asa restauró el altar del Señor y animó al pueblo a buscar a Dios con todo su corazón. Hizo un pacto con Dios, reunió a todo el pueblo y se comprometieron solemnemente a servir al Señor fielmente. La Biblia dice que el pueblo estaba tan comprometido que hizo este pacto con alegría y entusiasmo. 2 Crónicas 15:15. No fue algo forzado, sino un verdadero avivamiento espiritual. El compromiso de Asa con Dios era tan serio que dio un paso sorprendente. Destituyó a su propia abuela, Maaca, de su puesto de reina madre porque había hecho un ídolo a la diosa Asera. 2 Crónicas 15:16. Esta decisión demuestra que Asa no hizo concesiones en lo que se refiere a la fe. Puso a Dios por encima incluso de los lazos familiares. Gracias a la fidelidad de Asa, Judá continuó experimentando un periodo de tranquilidad y prosperidad. Durante más de 20 años, el reino vivió sin guerras y con protección divina. Todo parecía ir bien. Asa demostró una confianza inquebrantable en Dios y su reinado fue un ejemplo de liderazgo espiritual. Pero, como veremos a continuación, algo ha cambiado. ¿Por qué Asa, que empezó tan bien, se desvió al final de su vida? ¿Qué le hizo perder la confianza que había demostrado antes? El rey Asa comenzó su reinado con humildad y plena confianza en Dios. Se enfrentó a un ejército poderoso y venció porque reconoció que su fuerza venía del Señor. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo y Asa ganó más experiencia y se estableció, algo cambió en su corazón. Muchas veces, cuando estamos en momentos de necesidad, buscamos a Dios intensamente. Pero cuando las cosas van bien, podemos caer en el error de confiar más en nosotros mismos que en el Señor. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Asa. Después de muchos años de paz, Asa se enfrentó a una nueva amenaza. Baasa, rey de Israel, fortificó la ciudad de Ramá, que estaba en la frontera con Judá. Esto podría aislar el reino de Asa y debilitar su posición. Ahora, imaginemos la escena. Asa ya había derrotado a un ejército de 1 millón de soldados confiando en Dios. Entonces, sería natural para él buscar al Señor nuevamente, ¿verdad? Pero sorprendentemente, Asa no oró a Dios ni le pidió su guía. En lugar de ello, tomó una decisión estratégica y política. Tomó la plata y el oro del templo del Señor y envió estos tesoros a Ben-Hadad, rey de Siria. Le pidió a Ben-Hadad que atacara a Israel para obligar a Baasa a retirarse. Esta estrategia funcionó. Ben-Hadad invadió Israel y Baasa se vio obligado a abandonar Ramá. Luego Asa utilizó los materiales de aquella ciudad para construir fortalezas en su propio reino. Parecía una solución inteligente, pero había un gran problema. Asa confiaba en la política y en la fuerza humana en lugar de confiar en Dios. Poco después de esta alianza con Siria, Dios envió al profeta Hanani para confrontar a Asa. En 2 Crónicas 16:7-9, Hanani dijo: ¿Por qué confiaron en el rey de Siria en lugar de confiar en el Señor su Dios? ¿Acaso el Señor no los salvó de los etíopes, que eran mucho más numerosos? Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para mostrar su poder a favor de quienes le son leales. En esto han actuado con insensatez. Por lo tanto, de ahora en adelante habrá guerras contra ustedes.
después, este fue un momento crítico. Asa tuvo la oportunidad de arrepentirse, reconocer su error y buscar a Dios nuevamente, pero en lugar de eso, reaccionó con orgullo y enojo. En lugar de aceptar la corrección, Asa se enfureció con Hananí y lo hizo arrojar a la cárcel. Esto demuestra cuánto había cambiado su corazón. Al principio de su reinado, Asa aceptó la profecía de Azarías e hizo cambios para agradar a Dios. Ahora, muchos años después, rechazó la reprimenda y optó por seguir su propio camino. Este momento marca el comienzo de la decadencia espiritual y moral de Asa. Aquel rey que antes había confiado plenamente en el Señor, ahora actuaba con arrogancia e independencia. Después de este episodio, Judá entró en un período de conflicto e inestabilidad. La paz que había sido el sello distintivo del reinado de Asa fue reemplazada por una guerra constante. La Biblia no registra que Asa buscara a Dios nuevamente después de este momento. Parece que se ha convertido en un rey endurecido, incapaz de admitir sus errores y dar marcha atrás. En los momentos siguientes de su vida, esta falta de humildad se haría aún más evidente. ¿Qué le pasó a Asa al final de su vida? Tuvo una segunda oportunidad. El rey Asa, que comenzó su viaje con fe y humildad, ahora estaba en un camino de orgullo y autosuficiencia. Había rechazado la reprensión de Dios, confiado en la fuerza humana e ignorado las advertencias divinas. Pero su mayor prueba aún estaba por llegar. En los últimos años de su vida, Asa sufrió una grave enfermedad en los pies. La Biblia no da detalles sobre exactamente lo que tenía, pero Toscana y Crónicas 16:12 dice: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó de los pies, y su enfermedad fue muy grave, pero en su enfermedad no buscó al Señor, sino que buscó médicos. Aquí vemos repetido el mismo error. Asa optó por confiar únicamente en los recursos humanos y no buscó a Dios. Esto no quiere decir que consultar a los médicos esté mal, pero lo fundamental es que Asa no puso a Dios en primer lugar, como lo hizo al principio de su reinado. La ironía es que Asa, quien una vez oró fervientemente ante un ejército abrumador y recibió una gran victoria, ahora enfrentaba una enfermedad personal y no tenía la misma actitud de dependencia del Señor. ¿Qué llevó a Asa a realizar un cambio tan drástico? El tiempo y el poder pueden endurecer un corazón. Cuando Asa era joven e inexperto, dependía de Dios para todo, pero después de muchos años en el trono, comenzó a confiar en sí mismo y en sus estrategias políticas. Rechazo de la corrección divina. El profeta Hananí le dio a Asa la oportunidad de arrepentirse y corregir su error, pero en lugar de eso, Asa arrestó al profeta y se enfureció. Cuando rechazamos la voz de Dios, comenzamos a caminar en la oscuridad. Él no reconoció su dependencia de Dios. Asa pensó que podía manejar todo por sí solo, y esto le llevó a perder lo que más necesitaba: la protección y la guía del Señor. 2 años después del inicio de su enfermedad, Asa murió. Su final no estuvo marcado por la gloria, sino por un triste alejamiento de Dios. Comenzó muy bien, pero terminó su vida espiritualmente distante. La Biblia dice que el pueblo de Judá todavía lo honraba con un gran funeral, pero su historia sirve como una poderosa advertencia. Los que empiezan bien no siempre acaban bien. Confiar en Dios debe ser un compromiso diario, no solo una etapa de la vida. El orgullo y la negativa a escuchar la corrección pueden llevarnos a la caída, pero hay algo que podamos aprender y aplicar a nuestras propias vidas de esta historia. A continuación, veremos las lecciones más profundas que nos enseña el reinado de Asa y cómo podemos evitar cometer los mismos errores. La historia del rey Asa es un camino de fe, confianza y grandes victorias, pero también de orgullo, de alejamiento de Dios y de un final trágico. Asa comenzó con un corazón enteramente consagrado al Señor, pero terminó su vida confiando solo en su propia sabiduría. Ante esto surge la gran pregunta: ¿qué podemos aprender de Asa para no cometer los mismos errores? Temprano en su vida, Asa enfrentó enormes desafíos y confió en Dios completamente. Derrotó a un ejército de 1 millón de soldados porque sabía que su fuerza no venía de él, sino del Señor. Crónicas 14:11. No hay nada que puedas ayudar, ni con muchos ni con pocos. Ayúdanos, oh Señor Dios nuestro, porque en ti confiamos. Pero con el tiempo, Asa dejó de buscar al Señor y comenzó a confiar en su propia sabiduría. Esto nos enseña que la fe no debe ser algo pasajero. Necesitamos depender de Dios siempre, en los buenos y en los malos momentos. Aplicación para nuestra vida. Nunca te sientas tan
cómodo con tus propias habilidades que olvides que es Dios quien te sostiene. Cuando Asa confió en Siria en lugar de en Dios, el profeta Hanani vino a él para advertirle. Pero Asa no aceptó la corrección, se enojó y arrestó al profeta. Proverbios 3, 11, 12. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te canses de su reprensión, porque el Señor disciplina a los que ama. Dios siempre nos da oportunidades de regresar a Él. Cuando cometemos errores, Él envía señales, personas e incluso situaciones para corregirnos. Pero si endurecemos nuestros corazones, perderemos la oportunidad de enmendar nuestros caminos. Aplicación para nuestras vidas. Cuando Dios nos corrige, Él no está contra nosotros. Él nos está llamando a acercarnos más a Él. El mayor defecto de Asa era su orgullo. Se negó a admitir que estaba equivocado y eso lo llevó a su caída. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento va la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Al principio, Asa era humilde y dependía de Dios, pero a medida que su posición se fortaleció, comenzó a creer que ya no necesitaba a Dios. Este orgullo lo cegó y lo alejó del Señor. Aplicación a nuestra vida. Nunca pienses que puedes caminar solo. Cuanto más te bendiga Dios, más debes humillarte ante Él. Asa enfrentó una grave enfermedad al final de su vida, pero no buscó al Señor, solo a los médicos. Él ignoró a Dios por completo. Esto nos enseña algo profundo. No debemos esperar el sufrimiento para recordar a Dios. Muchas personas solo buscan al Señor cuando enfrentan dificultades, pero la verdadera fe es estar con Dios siempre, en la alegría y en el dolor. Aplicación para nuestra vida. Buscad a Dios ahora, en los buenos y en los malos momentos. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Asa empezó bien, pero terminó mal. Esto nos enseña que no basta con comenzar el caminar con Dios. Debemos permanecer fieles hasta el final. Mateo 24, 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Aplicación a nuestra vida. Nuestra fe debe ser constante. Debemos permanecer fieles hasta el último día, sin permitir que el orgullo o la confianza en nosotros mismos nos alejen de Dios. La historia de Asa no es solo la de un antiguo rey. Es un reflejo de lo que nos puede pasar si no estamos vigilantes en nuestra fe. Al principio confió plenamente en Dios. Después de eso, comenzó a confiar en su propia inteligencia. Cuando Dios trató de corregirlo, se negó a escuchar. Al final, murió sin buscar al Señor. Esta es una advertencia para todos nosotros. Nunca dejes que el tiempo, el éxito o el orgullo te alejen de Dios. Sé fiel de principio a fin. Y ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que confiaste más en ti mismo que en Dios? ¿Alguna vez has ignorado una corrección que Dios te envió? Comparte tu experiencia en los comentarios. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para más historias impactantes como esta. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.